A principios de los años 50, los superhéroes ya no eran lo que habían sido. Superman, Batman y Wonder Woman seguían publicándose, pero muchos otros héroes habían desaparecido. Las editoriales apostaban por historias de ciencia ficción, romance y western. Y parecía que los enmascarados habían pasado de moda. Pero entonces, todo cambió. En 1956, un cómic lo cambió todo. DC Comics decidió darle una nueva oportunidad a uno de sus héroes olvidados, pero esta vez con un enfoque completamente distinto. Así nació Barry Allen, el nuevo Flash, marcando el inicio de una nueva era, el regreso de los superhéroes y el inicio de la edad de plata del cómic. El nuevo Flash debutó en Showcase número 4 en 1956, pero no era el mismo héroe de los años 40. Su nombre ya no era Jay Garrick, sino Barry Allen, un científico forense que obtiene su velocidad tras ser alcanzado por un rayo. Su traje era más moderno, su historia estaba llena de ciencia ficción, y el público quedó fascinado. El éxito fue tan grande que DC no tardó en hacer lo mismo con otros héroes. En pocos años, Green Lantern, Hawkman, The Atom y la Sociedad de la Justicia fueron reinventados con una estética más futurista y científica. Pero lo más importante llegó en 1961, cuando Flash hizo algo que cambiaría el cómic para siempre. Creó el multiverso. En The Flash, número 123, Barry Allen viaja a otro universo y se encuentra con el Flash original, Jay Garrick. Este cómic estableció que todos los héroes de la Edad de Oro existían en otra tierra paralela, y con eso nació la idea del multiverso DC. En 1960, DC llevó su éxito un paso más allá al reunir a sus héroes más poderosos en un mismo equipo: la Liga de la Justicia de América. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman y Martian Manhunter formaban el grupo definitivo. Y esto no pasó desapercibido. La historia cuenta que Martin Goodman, el dueño de Marvel, vio el éxito de la Liga de la Justicia y le dijo a Stan Lee que creara un equipo similar. Pero Lee, junto a Jack Kirby, tenía otra idea en mente. Algo completamente diferente. En 1961 nació Los Cuatro Fantásticos, y con ellos el cómic de superhéroes nunca volvió a ser el mismo. Eran una familia con conflictos, sin identidades secretas y con poderes obtenidos en un accidente espacial. Marvel había encontrado su propia fórmula, basada en personajes más humanos y realistas. Los Cuatro Fantásticos no eran como los superhéroes que la gente conocía hasta ese momento. No llevaban identidades secretas, discutían entre ellos, tenían problemas personales y, lo más importante, eran una familia. No eran dioses ni millonarios perfectos, eran humanos. Reed Richards cargaba con la culpa de haber transformado a su mejor amigo en un monstruo. Sue Storm intentaba mantener unido al equipo. Johnny Storm era un adolescente impulsivo. Y Ben Grimm, bueno, era la Cosa, atrapado en un cuerpo de piedra, amargado y con un sentido del humor cínico. Esto era algo nuevo en los cómics, y al público le encantó.
Y con héroes más humanos, llegaron villanos más complejos. Doctor Doom, Namor, el devorador de mundos Galactus, antagonistas con motivaciones que iban más allá del simple ser malo porque sí. Los Cuatro Fantásticos también fueron la clave para algo que revolucionaría Marvel: el universo compartido. En Amazing Spider-Man número 1, Peter Parker intenta unirse al equipo, pero es rechazado. Y esto fue solo el principio. Mientras DC seguía apostando por héroes icónicos como Superman y la Liga de la Justicia, Marvel decidió arriesgarse con un concepto que parecía condenado al fracaso: un superhéroe adolescente. Como protagonista de su propia serie, Spider-Man no fue recibido con entusiasmo al principio. Stan Lee contó muchas veces que cuando presentó la idea, su editor la rechazó de inmediato. Un adolescente no puede ser el protagonista de un cómic de superhéroes. Y además, a nadie le gustan las arañas. It's a true story, although sometimes it's hard even for me to believe it. But we had already done the Fantastic Four and I think maybe the X-Men. I can't remember the order, but my publisher came to me and he said, "Stan, I want you to come up with another superhero." So I said, okay, went home, and when my publisher said do something, I'd better do it because I wanted to keep my job. I thought, what can I come up with now? And the most important thing in a superhero at first is the superpower. Once you get that, everything else comes along. So I thought, what power will I give a new guy? And I saw a fly crawling on the wall. And I said, hey, if I could get a superhero that could stick to walls and crawl on them, man, that would be cool. And that was good. Now I needed a name. So I said, well, let's see, Fly Man, Mosquito Man. I got down to Spider-Man. Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero. I had his power, his name. And then I figured, just for fun, I'm going to give him personal problems. Because except for you people who are that your lives are perfect, but most other people have personal problems. And then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. Pero Stan no se rindió. Decidió incluirlo en el último número de Amazing Fantasy, un cómic que estaba a punto de ser cancelado. Y lo que pasó después cambió para siempre la historia de Marvel. Spider-Man fue un éxito rotundo, pero Marvel apenas estaba calentando motores. Durante los siguientes años, Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko llenaron las páginas de cómics con nuevos personajes, cada uno con un enfoque completamente diferente. En 1962, Marvel llevó la mitología nórdica al mundo de los superhéroes con Thor, el dios del trueno. Pero en lugar de un simple guerrero, le dieron una identidad secreta: el Dr. Donald Blake, un hombre con una discapacidad que se transformaba en Thor al levantar su martillo encantado. Ese mismo año llegó Iron Man, un millonario, playboy y genio que tenía una grave debilidad: un trozo de metralla cerca del corazón. Tony Stark no era un héroe convencional, sino un fabricante de armas que se veía obligado a convertirse en uno para sobrevivir. Marvel también experimentó con el concepto de monstruo héroe con Hulk. Inspirado en Frankenstein y Jekyll y Hyde, Bruce Banner era un hombre que no podía controlar su alter ego y cuyo color de piel pasó de gris a verde por un error de impresión. Pero el concepto que más cambiaría el mundo del cómic llegó en 1963 con los X-Men.
un equipo de mutantes rechazados por la sociedad que reflejaban la lucha por los derechos civiles. Eran superhéroes, sí, pero también una metáfora social. Mientras Charles Xavier soñaba con la integración pacífica, Magneto creía que los mutantes eran superiores y debían imponerse por la fuerza. Esta dicotomía hizo que los X-Men fueran más que simples héroes. Eran una representación de los conflictos del mundo real. Y con tantos héroes nuevos, Marvel decidió hacer lo mismo que DC había hecho con la Liga de la Justicia, pero con su propio estilo. Así nacieron los Vengadores, un grupo de héroes que no eran exactamente amigos, sino compañeros de batalla con grandes diferencias entre ellos. En Avengers número 4, los Vengadores encuentran a un viejo héroe congelado en el hielo, el Capitán América, un vestigio de la Edad de Oro que despertó en un mundo completamente nuevo. Esta fue una jugada maestra, porque conectó el pasado de Marvel con su nuevo y brillante futuro. A finales de los 60, algo estaba cambiando en la industria del cómic. Los superhéroes ya no solo luchaban contra villanos con trajes llamativos o conquistadores intergalácticos. Ahora los cómics empezaban a hablar de problemas reales. Y uno de los primeros en dar el paso fue Green Lantern Green Arrow. En 1970, Denny O'Neil y Neil Adams tomaron a estos dos héroes y los sacaron de las típicas historias de ciencia ficción para enfrentarlos a problemas del mundo real. Racismo, desigualdad, corrupción política, incluso la adicción a las drogas. Fue en esta serie donde Speedy, el compañero de Green Arrow, se convirtió en adicto a la heroína, en una historia que impactó a toda una generación. Marvel también desafió los límites. En 1971, The Amazing Spider-Man números 96 a 98 publicó una historia en la que Peter Parker intenta salvar a un amigo de una sobredosis. Fue la primera vez que Marvel lanzó un cómic sin la aprobación del Comics Code Authority, que prohibía cualquier mención a las drogas. Aún así, la historia fue un éxito y marcó el principio del fin de la censura en los cómics. Y mientras Marvel revolucionaba el tono de sus historias, DC no se quedó atrás. Batman, que había pasado por una etapa más ligera gracias a la serie de televisión de Adam West, recuperó su esencia oscura con historias como The Demon's Quest, donde se enfrentaba a Ra's al Ghul en una trama llena de conspiraciones globales. Además, la Edad de Plata no solo cambió la narrativa, sino también a los creadores. En 1970, Jack Kirby dejó Marvel y se unió a DC, donde creó los Nuevos Dioses, una mitología cósmica que influenciaría el universo de DC por décadas. Para finales de los 60, la Edad de Plata había evolucionado. Lo que empezó como el renacimiento de los superhéroes terminó transformando el cómic en un medio más maduro, capaz de contar historias complejas, con personajes más humanos y dilemas reales. Los cómics ya no eran solo entretenimiento ligero. Se estaban convirtiendo en una forma de arte y en un reflejo de la sociedad. Y esta creatividad inspiró no solo a generaciones de lectores, sino también al cine, la televisión y toda la cultura pop que conocemos hoy.